Les habla José Albert Rojas Perdomo, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Vamos a abordar para la materia de Seminario de Investigación Educativa la actividad relacionada con la explicación de las 5 fuentes, los 5 documentos base desarrollados en la actividad de la unidad anterior. El contenido va a estar distribuido entonces en 3 puntos básicos. Primer punto, a manera introductoria. El segundo, un análisis profundo del problema planteado en los documentos revisados en la actividad anterior. Y como tercer punto, una conclusión. A manera de introducción, podemos abordar que intentar un acercamiento previo a las posiciones cognitivas y reflexivas de diferentes autores conlleva precisamente a centrarnos y a definir la educación ambiental como eje central de esta futura investigación. Y para ello, pues, se ha abordado estrictamente dentro del contexto educativo. El objetivo de analizar un panorama amplio de los diferentes problemas que se abordan o que se investigan o se referencian en diferentes componentes, precisamente nos permite tener una nueva visión actual y una visión estructurada sobre lo que se pretende investigar. Abordar estos aspectos relevantes de la idea de investigación relacionados con el fenómeno del aprendizaje humano, se logra reconocer el estrecho vínculo con el entorno natural, a lo que denominamos ambiente. De lo anterior se destaca el planteamiento problema, la pregunta general de cada uno de estos estudios y sus respectivas preguntas secundarias que vamos a explicar a continuación. Se abordaron 5 trabajos de investigación consultados precisamente a partir de las diferentes orientaciones en este curso de seminario de investigación que se relacionan a continuación. El primero, trabajo desarrollado sobre escuela y desarrollo comunitario, educación ambiental y ciudadanía en las aulas de secundaria. Un segundo trabajo relacionado con el desarrollo de la conciencia ambiental en niños de sexto grado de educación primaria. Un tercer trabajo, un estudio sobre educación ambiental para docentes en formación a partir de una propuesta curricular alternativa, y esta propuesta pues soportada en la interdisciplinariedad, la responsabilidad ética, política y social. Un cuarto estudio se abordó la articulación de la educación ambiental formal para la educación y la acción ambiental en el municipio de San Agustín, Huila, Colombia. Y como quinto estudio, las concepciones sobre las salidas de campo de profesores en ejercicio de las ciencias naturales en educación ambiental del departamento del Huila. Estos 5 estudios se organizaron de acuerdo a los 5 ámbitos sugeridos, de acuerdo al ámbito internacional, de acuerdo al ámbito nacional. Dentro de ellos, entonces, complementamos con el ámbito regional y local. En el primer estudio sobre escuela y desarrollo comunitario y educación ambiental en las aulas de secundaria, un estudio a nivel internacional, precisamente se logra abordar la relación entre estudiantes y su respectivo entorno. Como problema también se identifica la crisis ambiental desde la formación de la conciencia colectiva, y se aborda también el compromiso de atender el alumnado como integrante activo de una ciudadanía. Dicho estudio se desarrolla en el país España, en una región denominada Zaragoza. La pregunta que se logra extraer de este trabajo está estructurada de la siguiente manera: ¿cómo generar conciencia crítica, reflexiva y participativa para ofrecer respuestas a los problemas sociales y ambientales de la actualidad? A partir de allí se destacan 3 preguntas secundarias. La primera de ellas: ¿está la educación ambiental presente en el programa educativo regional a nivel ambiental? Cuando hablamos de
este programa educativo regional, pues hacemos referencia a la región de Zaragoza en España, donde se desarrolló el presente estudio. Como segundo interrogante secundario, ¿es capaz el alumnado de identificar problemas socioambientales, las causas por las cuales se producen y las consecuencias en que derivan? Y como tercer planteamiento, ¿cuáles son las posibilidades y limitaciones del programa regional ambiental en cuanto a cuestiones relacionadas con temáticas socioambientales? Es de definir que en este estudio pues, se desarrolla o se lleva a cabo un programa de educación ambiental a nivel regional y pues se usa con ello poner en práctica, poner a prueba, pero sobre todo rescatar valores como la conciencia crítica, reflexiva y participativa, precisamente que estén relacionados con problemas del entorno natural. En el segundo trabajo tenemos el desarrollo de la conciencia ambiental en niños de sexto de grado de educación primaria, significados y percepciones. Los autores Díaz y Fuentes desarrollan este trabajo en México como segundo referente internacional, específicamente en la región de Xalapa, Veracruz. El problema que se logra definir aborda dos puntos importantes y dentro de ellos encontramos sobre cómo incidir de manera relevante y significativa en la protección y uso sustentable de los recursos naturales y cómo a partir de la implementación de un proyecto denominado Salva tu Mundo permitió el fomento de conciencia ambiental en los niños. Aquí se destacan tres preguntas importantes que derivan del cuestionamiento principal, donde se logró definir cómo se desarrolla la conciencia ambiental en niños de sexto grado en una escuela oficial de Xalapa, Veracruz, México. Los tres interrogantes secundarios que surgen de este principal son los siguientes. ¿Qué representan los significados que los niños atribuyen a sus conocimientos, actitudes y valores ambientales? ¿Qué representan las interacciones en las que se ven inmersos los niños en el marco del proyecto Salva tu Mundo? ¿Y cómo se explica el desarrollo de la conciencia ambiental en los niños de sexto grado de primaria? Este trabajo es importante en el sentido de que aporta, define, valora y estructura las dimensiones ambientales que se pueden llegar a desarrollar dentro de un claustro educativo y en especial pues durante la formación de niños en educación inicial de los niveles de secundaria. Un tercer estudio ya a nivel nacional es sobre educación ambiental para docentes en formación a partir de una propuesta curricular alternativa soportada en la interdisciplinariedad, la responsabilidad ética, política y social. Navi del Socorro Pérez. El problema se aborda a partir de una crisis que se genera de acuerdo a las consecuencias del progreso y la modernidad y está relacionado precisamente con la separación y desconexión entre los seres humanos y no humanos, las relaciones de los diferentes problemas sociales y su relación con la educación ambiental. Un primer interrogante o el interrogante que puede estar dando origen a esta investigación precisamente reza sobre cómo fundamentar el proceso de educación ambiental en docentes que se encuentran en formación, estudiantes de licenciatura de la Facultad de Educación de Ciencias Humanas de la Universidad de Córdoba, esto es en Colombia, a partir de una propuesta curricular alternativa apoyada en la interdisciplinariedad, la responsabilidad ética, política y social. De esta pregunta pues se destacan elementos importantísimos, precisamente como el cuestionamiento sobre el proceso de educación ambiental al interior de la Facultad de Educación de esta universidad y sobre todo un elemento importante es precisamente el desarrollo de una propuesta curricular alterna y obviamente que esté integrada a cada uno de los programas de licenciatura para fortalecer este proceso educativo relacionado con lo ambiental. Para ello se logran detectar dos interrogantes principales que rezan de la siguiente forma: ¿cómo se evidencia la dimensión ambiental y el proceso de formación en educación ambiental en los currículos y planes de estudios de las licenciaturas de la Facultad de Educación de Ciencias Humanas de la Universidad de Córdoba? ¿Cuáles son los elementos esenciales que caracterizan la praxis pedagógica, el conocimiento y las prácticas académicas en educación ambiental de licenciatura de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad de Córdoba? Vemos cómo estos dos planteamientos buscan evidenciar
en primera medida, el desarrollo y la implementación de la dimensión ambiental dentro de los programas de licenciatura que a criterio del investigador pues no están siendo fortalecidos y en su defecto pues no están siendo desarrollados. Y para ello la praxis pedagógica, la intervención dentro del aula a partir precisamente de una propuesta curricular fuerte, alternativa y transversalizada a las diferentes programas de licenciatura, consideran que es un elemento clave para fortalecer este proceso de educación ambiental. Tenemos un cuarto trabajo precisamente a nivel regional y está relacionado con la articulación de la educación ambiental formal para la educación y la acción ambiental en el municipio de San Agustín Huila, Colombia. Carmen Cecilia Ángel. El problema está definido precisamente por la problemática y la dificultad para la aplicación y ejecución de la educación ambiental en cuanto a su proceso de conceptualización. Un segundo punto dentro del planteamiento del problema precisamente habla sobre la carencia de diagnósticos ambientales regionales y locales, especialmente para la población que está involucrada en procesos educativos. Y finalmente, la dificultad para plantear situaciones pedagógicas didácticas pertinentes a la comprensión de la problemática ambiental local. Un interrogante que surge de este proyecto de investigación a manera de tesis doctoral define de qué modo la articulación de la educación ambiental formal e informal aporta la educación y acción ambiental en una institución educativa del municipio de San Agustín Huila, Colombia. Dos elementos importantísimos de esta tesis doctoral es que se pueden identificar y se puede observar y plantear el interrogante sobre qué elementos caracterizan a los proyectos de educación ambiental que se llevan a cabo en las instituciones educativas del municipio de San Agustín. Un segundo elemento como pregunta secundaria es cuáles son las actitudes y comportamientos ambientales de los estudiantes de la institución educativa Carlos Ramón Repiso del municipio de San Agustín Huila. Vemos que dentro de estos dos interrogantes secundarios se destacan elementos importantísimos y dentro de ellos se hace el rescate de los proyectos ambientales, su fortalecimiento, su caracterización y la forma como estos proyectos ambientales precisamente pueden contribuir al desarrollo de actitudes y comportamientos que derivan precisamente del fortalecimiento de la educación ambiental en los niveles formal e informal. Para finalizar, hay un quinto estudio a nivel local y precisamente tiene que ver con las concepciones sobresalidas de campos de profesores en ejercicio de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en el departamento del Huila. Dentro de este estudio, desarrollado por Gómez, Correa, Antolines y Amortegui, se desarrolló como parte de su muestra poblacional precisamente en el municipio de Pitalito, donde se pretende hacer nuestra futura tesis doctoral. El problema de esta investigación radica en dos componentes. El primero tiene que ver con precisamente con la percepción que se tiene de la profesión docente desde el ámbito de la subestimación y específicamente una subestimación social y una subestimación epistemológica. Se quiere rescatar y darle una mayor importancia y una mayor relevancia a la profesión docente dentro de la región. Como segundo, tenemos las pocas investigaciones en el área de formación de los profesores de ciencias naturales y educación ambiental. De esta problemática se destaca un cuestionamiento principal y precisamente reza de la siguiente forma: ¿cuáles son las concepciones sobre prácticas de campo de la enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental y la formación docente que poseen los profesores en ejercicio en el departamento del Huila? Repito, en esta tesis doctoral, la muestra poblacional involucra al municipio de Pitalito, donde se pretende desarrollar este ejercicio o esta intención de investigación doctoral. Como primer punto o como primer interrogante a nivel secundario que se deriva de este cuestionamiento principal, precisamente indica cuáles son las dificultades en la formación inicial de docentes de ciencias naturales y educación ambiental que pueden incidir en las acciones del aula.
Y un segundo cuestionamiento es cuáles son las concepciones que tiene el profesorado sobre las estrategias pedagógicas que se emplean para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje con los escolares. En el primer cuestionamiento secundario, importante destacar esa identificación de dificultades en la formación inicial de los docentes en ciencias y cómo esas dificultades inciden directamente en su intervención pedagógica. Y dentro del segundo cuestionamiento, los elementos principales que tiene es precisamente identificar las estrategias pedagógicas, dentro de ellas las salidas de campo y la importancia que representan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación ambiental. A manera de conclusión del presente ejercicio de revisión, se destaca lo siguiente: intentar buscar una relación directa de la educación ambiental con la presente idea de investigación es bastante compleja, ya que involucra diferentes corrientes de pensamiento y posturas políticas, sociales, económicas, incluso filosóficas. Esto puede llegar a generar un grado de complejidad en el amplio espectro del significado que conocemos actualmente sobre ambiente. Dentro del ámbito educativo, que no es excepción en esta intención de investigación, pues el sentido aborda su importancia precisamente a partir de los paradigmas y corrientes de pensamiento que de una u otra forma han permeado y han constituido lo que conocemos actualmente como educación ambiental. Y a través de esta forma de educar, conocer las diferentes connotaciones, los ámbitos que se le aplican a lo ambiental desde lo educacional, haciendo especial énfasis en las diversas problemáticas ambientales que enmarcan la urgencia de replantear la concepción actual de la relación entre hombre y naturaleza, que por lo que acabamos de revisar, este planteamiento común se evidencia en cada uno de los 5 proyectos de investigación consultados. A continuación, presento las referencias bibliográficas que se tuvieron en cuenta para este proceso. A todos ustedes, muchas gracias.